Miren, esta imagen era la que les estaba mostrando para ver las vesículas seminales, ¿sí? En la parte anterior se relaciona con la vejiga. En la parte medial con las ampollas. En la parte inferior con la próstata. En la parte superior con los ureteros. Y en su parte superior, en la parte posterior, con el recto. Con el recto. ¿Sí? Por eso decíamos que su irrigación estaba determinada por la arteria vesical media, y por las hemorroidales inferiores, superiores, perdón, las hemorroidales superiores. ¿Sí? Decíamos que es un tubo de 30 centímetros plegado en 4 o hasta 5 centímetros. Al momento de hacer un corte histológico, ahora sí, al momento de hacer un corte histológico, veíamos este tubo, que es el mismo, solo que al estar plegado, sí, lo observamos así, como si fueran varios tubos, es uno solo. ¿Qué observamos en ese tubo histológicamente? Vamos a observar una mucosa, una capa muscular y una adventicia. ¿Sí? ¿Qué hay en la mucosa? Hay un epitelio cilíndrico, simple o cilíndrico pseudoestratificado. Es un epitelio secretor. Presenta una lámina propia en esa mucosa. Además del epitelio, hay una lámina propia de tejido conectivo, como ya sabemos. Y en la capa muscular, ¿sí? Hay 4 o 5 capas de músculo liso. Todas ellas, ¿sí? En forma circular. La adventicia presenta tejido conectivo laxo, que se hace denso por fuera, formándole una cápsula. O sea, por fuera es tejido conectivo denso, formándole una cápsula. Por dentro es tejido conectivo laxo, que sirve para unir los pliegues de ese tubo. Estas vesículas seminales van a formar fructosa, que es un carbohidrato que va a servir de nutriente para los espermatozoides. Fructosa, que sirve de nutriente para los espermatozoides. También produce aminoácidos, produce ácido ascórbico y prostaglandinas, que mantienen en un medio óptimo, un pH óptimo, a los espermatozoides. Y además producen también flavina, que todavía se desconoce cuál sea su función. Esta flavina es un pigmento fluorescente que desde el punto de vista legal sirve en situaciones de
violencia sexual, ¿sí? En la cual, a través de luz fluorescente, brilla donde hay semen, ante una violación. Brilla donde hay semen, ¿sí? Esto por la flavina. Todavía no se sabe como para qué le sirva al espermatozoide, ¿sí? Esta flavina. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de las vesículas seminales? ¿No? Sí, yo. Ajá. No. Bueno, oigan, vimos la clase pasada. ¿Perdón, Anabel? Ah, a ver, Arim, dime. ¿Podría repetirme qué es lo que forman? Sí, ¿qué es lo que forman? Porque creo que me faltaron algunos. A ver, dije que se formaba fructosa, aminoácidos, ácido ascórbico, prostaglandinas y flavina. Ok, gracias. ¿Sí? A ver, vimos la histología del conducto deferente en la clase pasada. No. ¿No? Bueno, vamos a checarlo. Y fíjense bien, ¿cuántas porciones anatómicas dijimos que tenía el conducto deferente? 4. 4. 4, ¿verdad? La ampolla forma parte de la misma porción abdominopélvica. Bueno, las 4 porciones anatómicas del conducto deferente presentan esta capa histológica, estas capas histológicas. Presentan una mucosa, presentan una capa muscular muy gruesa, y presentan adventicia en algunas porciones y serosa en otras. Sabemos cuál es la diferencia entre una adventicia y una serosa. La adventicia une este órgano a otros. La serosa lo separa, este órgano a otros. La adventicia solo está formada por tejido conectivo laxo, que le sirve para unirlo a otros órganos. La serosa, además de este tejido conectivo laxo, también tiene un epitelio plano simple. Bien, empecemos con la mucosa. Fíjense bien. La mucosa va a presentar pliegues. En el caso de la porción epidídimo testicular, la porción funicular, la porción inguinal y la mayor parte de la porción abdominopélvica, o sea, excepto la ampolla, solo presenta pliegues llamados pliegues primarios, ¿sí? Por eso su luz es ligeramente estrellada. ¿Sí? Vemos que en la ampolla va a presentar pliegues primarios, secundarios y terciarios. Y entonces se ve aquí la luz casi totalmente cerrada por la presencia de esos pliegues. De hecho, es la única diferencia de la ampolla con las demás porciones, ¿sí? Solo la ampolla presenta pliegues de su mucosa primarios, secundarios y terciarios. Todas las demás partes, porciones de este conducto deferente solo presentan pliegues primarios. ¿Qué hay en esa mucosa? En esa mucosa hay un epitelio,
cilíndrico, pseudoestratificado. Hay un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Una lámina propia y su lámina propia. ¿Sí? Ese es lo único que encontramos en la capa mucosa. En la capa muscular vamos a encontrar 3 capas de músculo liso. Vamos a encontrar 3 capas de músculo liso. Una capa longitudinal interna, una capa longitudinal interna, una capa circular media, que es la más gruesa, una capa circular media, que es la más gruesa, ¿sí? Y lo que llamábamos, perdón, una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Esto forma la capa muscular. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y la capa más externa habíamos dicho que era la adventicia y ocerosa. ¿Qué es lo que viaja por este conducto deferente? Pues los espermatozoides, y van a ser llevados hasta la ampolla y de ahí al conducto eyaculador. De ahí al conducto eyaculador. Y vemos entonces cómo estos conductos eyaculadores, porque es un derecho y un izquierdo, van a llegar a la próstata. Llegan a la próstata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se formaban los conductos eyaculadores? Por la unión de las ampollas con los conductos de las vesículas seminales. Efectivamente. Efectivamente. Veamos a la próstata. Veamos la próstata. ¿Con quién se relaciona la próstata en su parte superior? ¿Con quién se relaciona la próstata en su parte superior? ¿Con la vesícula seminal y la vejiga? Efectivamente. Y las mismas ampollas, ¿verdad? Las mismas ampollas, las vesículas seminales y la vejiga. Muy bien. ¿Con quién se relaciona la próstata en su parte anterior? Aquí está muy lejos, pero ¿quién será esta estructura que vemos aquí en su parte anterior? El hueso púbico. Efectivamente, la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis. ¿Con quién se relaciona en su parte inferior? ¿Quién será esto que está aquí en la parte inferior? Es el piso pélvico, el piso de la cavidad pélvica. Ese piso pélvico está formado por músculos. ¿Cómo llamamos a ese grupo de músculos que forma el piso de la cavidad pélvica? ¿Esfínter urinario? Ahí está, en esta capa de músculo, uno de los músculos que llama esfínter urinario. Se llama esfínter de la uretra. Pero ahí mismo está el músculo transverso, está el músculo elevador del ano, está el músculo de Guthrie, está el músculo de Wilson. De hecho, está el músculo esfínter del ano. Pero, ¿cómo le llamamos a ese piso pélvico muscular en donde se encuentran todos estos músculos? Se le llama periné. Periné. ¿Con quién se relaciona la próstata en su parte inferior?
con el perineo. ¿Qué es el perineo? Es una capa muscular que forma el piso de la cavidad pélvica. También encontramos a la uretra. También encontramos a la uretra membranosa. ¿Quién se encuentra en su parte posterior de la próstata? Aquí lo estamos viendo. ¿Quién se encuentra en la parte posterior de la próstata? Recto. El recto. Ese es el recto. Ese ya es el recto. Por eso, una de las maneras para poder palpar el crecimiento de esta próstata en el cáncer de próstata es a través del tacto rectal, por esta relación, tacto rectal. Nos va a sacar en 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Sí? ¿Quién va a irrigar a esta próstata? La va a irrigar la arteria vesical media, la arteria vesical inferior y las arterias hemorroidales superiores también. ¿Sí? Muy parecido a la irrigación y al drenaje de la vesícula seminal. Bien. Aquí podemos ver, mejor todavía, cómo la ampolla se une a las vesículas seminales para formar al conducto eyaculador. Estos conductos eyaculadores están llegando en la parte posterior y superior de la vejiga. Ahí donde están llegando, hay una dilatación externa. Esa dilatación externa de la próstata se llama verum montanum. Verum montanum. Llega a una dilatación interna llamada utrículo prostático, ¿sí? Y de ahí se conecta con la uretra prostática. Esta uretra prostática, a partir de ahí, ese conducto va a servir para llevar tanto semen que está llegando por los conductos eyaculadores como orina proveniente de la vejiga. En esta uretra prostática, a partir de este conducto, ya tiene doble función. Lleva el semen proveniente de los conductos eyaculadores y lleva orina proveniente de la vejiga. ¿Sí? Esta próstata va a estar formada, fíjense bien, por glándulas túbulo-alveolares. Está formada por glándulas túbulo-alveolares, rodeadas, envueltas por un tejido fibromuscular, rodeadas, envueltas por un tejido fibromuscular. Va a haber tres tipos de glándulas, Desde el punto de vista de su ubicación, de su localización, las que se encuentran cerca de la uretra prostática, se llaman glándulas mucosas. Las que se encuentran por fuera de estas glándulas mucosas serían las glándulas submucosas. Y las que se encuentran totalmente
por fuera, en la periferia, así se llaman glándulas principales o periféricas. Glándulas principales o periféricas. Aquí podemos ver, fíjense bien en esta imagen, la voy a agrandar, para poder ver mejor esta porción. Fíjense bien, aquí está la próstata. Aquí están las vesículas seminales con las ampollas. Entran como conductos eyaculadores. Y aquí vemos cómo la uretra atraviesa toda la próstata. Vemos varias zonas, como sería la zona periuretral, en donde encontramos principalmente esas glándulas mucosas, ¿sí? Al igual que en la zona central. En la zona central vamos a encontrar glándulas mucosas y submucosas. Se ve una zona transicional, ¿sí? Se ve una zona transicional en donde vamos a encontrar principalmente, ¿sí?, glándulas submucosas y algunas principales, periféricas. Y vemos la zona periférica, en donde encontramos principalmente a esas glándulas, ¿sí? Esas glándulas que generalmente se van a observar en la parte posterior. En este corte histológico, nosotros podemos observar cómo la próstata, la uretra prostática, se ubica más hacia la parte anterior. Por lo tanto, las glándulas periféricas o principales se ubican en la parte posterior. Esto es importante, ¿por qué? Porque las glándulas mucosas generalmente responden a procesos inflamatorios levemente. No responden a procesos neoplásicos. Las glándulas submucosas sí responden a procesos inflamatorios e hiperplásicos. Dije hiperplásicos, no neoplásicos. Cuando estas glándulas responden a esos factores hiperplásicos, se desarrolla la hiperplasia prostática benigna. Muy frecuente en los adultos mayores. Al haber un crecimiento de estas glándulas, crecen hacia adelante, cerrando la uretra prostática y provocando dificultad para orinar, disuria, ¿sí? A diferencia de las glándulas principales o periféricas que responden a estímulos neoplásicos. Esto principalmente en personas mayores de 60 años. De hecho, se sabe que en personas mayores de 70, sí, a partir de los 60, pero se sabe que a partir de los 70
¿sí? 7 de cada 10 adultos mayores de 70 años padecen cáncer de próstata. Padecen cáncer de próstata. Estas glándulas, túbulo-alveolares, principales o periféricas crecen hacia atrás, ¿sí? Pudiéndose palpar en un tacto rectal. Decíamos que todas estas glándulas son túbulo-alveolares y están rodeadas por un tejido fibromuscular, el cual se hace denso en la parte externa, formándole una cápsula. Cuando estas glándulas han crecido, las periféricas o principales han crecido mucho, empiezan a hacer presión también hacia la uretra prostática, también con disuria, dificultad para orinar. Bien, decíamos que en el caso de un crecimiento neoplásico por parte de las glándulas periféricas o principales, sí hay el crecimiento hacia atrás. Hay un crecimiento hacia atrás, pero también empieza a haber un crecimiento hacia adelante. Cuando esto sucede, el cáncer ya está muy avanzado, ¿sí? Entonces, una disuria puede ser tan solo por una hiperplasia prostática benigna, pero si fuera por un cáncer de próstata, ya es muy avanzado, ¿sí? En estas glándulas túbulo-alveolares de la próstata, se van a formar prostaglandinas, de ahí el nombre que recibió esta sustancia, las prostaglandinas. Fue el primer lugar en donde se encontraron, donde se observaron a nivel de próstata. También encontramos
fosfatasa ácida prostática, que también se eleva tanto a nivel de una hiperplasia prostática como en un cáncer de próstata. Se forma también fibrinolicina, que es una enzima que hace líquido el semen. El semen cuando es eyaculado tiene una característica como de gel. Si la dejamos un rato, se hace líquida. Y se hace líquida gracias a esa fibrinolicina. Presenta también ácido cítrico que mantiene un pH apropiado para esos espermatozoides. Y se forma el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico. ¿Sí? Repito, lo que forma esta próstata. Prostaglandinas. Fosfatasa ácida prostática. Fibrinolicina. Ácido cítrico. Y el antígeno prostático específico. Este se eleva y cuando esto sucede, puede ser por una hiperplasia prostática benigna o puede ser por un cáncer de próstata. Una de las maneras de poder hacer un diagnóstico cercano a si es una hiperplasia prostática benigna o si es un cáncer de próstata es a través del tacto rectal. Lógico, ya lo definitivo sería una biopsia. Yo les aconsejo que antes de operar a un paciente, chequen su cuadro clínico, chequen los niveles de fosfatasa ácida prostática y chequen los niveles de antígeno prostático. Si estos, más el tacto rectal positivo, ¿sí? Hay un 80-90% de posibilidades de que sea cáncer. Si es esto, pues lo más recomendable es empezarlo a tratar como cáncer. A veces lo único que hacemos con las biopsias es hacer que las células cancerígenas, cuando hacemos el corte, cuando tomamos la muestra en la biopsia, podamos mandar esas células cancerosas vía linfática, vía sanguínea, a otros lugares, provocando metástasis. ¿Sí? Esto se los recomiendo igual para todos los lugares donde ustedes sospechen que existe cáncer. De hecho, otro de los datos relevantes es que generalmente los ganglios linfáticos llegan a afectarse. ¿Alguien que me recuerde cuáles eran las características de los ganglios linfáticos cuando se presentaban ante un proceso neoplásico? Se palpan y se inflaman. Se palpaba. Recuerdan que crecían, ¿verdad? Crecían. ¿Qué pasaba con el movimiento? Eran inmóviles. ¿Y qué pasaba con el dolor? ¿Dolían o no dolían? No. No dolía. No dolían. Fíjense bien, cuando se presentan estos, ¿qué cadenas ganglionares estarían presentes en un cáncer de próstata? Inguinales, precisamente. Inguinales. Fíjense bien. Yo toco cadenas ganglionares fijas y no dolorosas. Al tacto rectal siento la próstata crecida.
Mando a hacer estudios de fosfatasa ácida y de antígeno prostático y están elevados. ¿Qué posibilidades hay de que sea cáncer de próstata? Muchas, más del 90%. ¿Qué va a pasar si yo tomo tan solo una muestra, cierro al paciente y verifico si es cáncer de próstata? ¿Qué hice en ese momento con las células neoplásicas? Las removí. Y pueden viajar por vía linfática o por vía sanguínea e instalarse en otros órganos provocando metástasis. En mi área, cuando yo encuentro una lesión que sospecho que sea cáncer en boca, utilizo 3 cosas. Primero, palpo cadenas ganglionares. ¿Qué cadenas ganglionares me toca a mí palpar en una patología bucal? Submandibulares. Cervicales, sublinguales, submandibulares, parotidias. De hecho, retroauriculares podría ser. Si encuentro ganglios inmóviles y no dolorosos, el siguiente paso es que mando a hacer una determinación de fosfatasa ácida. Sí, en otros lugares se forma también fosfatasa ácida. Y generalmente quienes la aumentan son las células neoplásicas. Ahí no me sirve el antígeno prostático específico, pero sí puedo mandar a hacer marcadores tumorales, que en boca generalmente son los carcinoembrionarios. A ver, si yo encuentro cadenas ganglionares aumentadas de tamaño, inmóviles, no dolorosas, con un aumento exagerado de fosfatasa ácida y un aumento de marcadores tumorales carcinoembrionarios, tengo un 90% de posibilidades de que esa lesión que hay en boca sea cáncer. Tomo una muestra para hacer una biopsia. No. No. ¿Por qué? ¿Qué estaría provocando? Efectivamente. ¿Qué hago? Lo mando directamente con el oncólogo de cabeza y cuello. ¿Qué hace él? En el momento en el que abre, toma la muestra en ese momento, ¿sí? Saben cómo tomarla sin provocar metástasis. Y en ese mismo momento dicen, el histopatólogo dice, ¿sabes qué? Que sí es cáncer. ¿Qué hacen? Híjole, son muy radicales. Los oncólogos son muy radicales. Su principio es extensión por prevención. Para darles una idea, mi tumor en colon sigmoides medía 3 centímetros. ¿Cuánto creen que me cortaron por ese principio de extensión por prevención? 10. No, 30 centímetros. 30 centímetros. Prácticamente me quitaron todo el colon sigmoides. ¿Por qué? Porque ellos son así. Efectivamente, efectivamente. Si ellos quitan tan solo el tumor de 3 centímetros, ¿qué posibilidades hay de que regrese o que se presente nuevamente en pocas semanas, meses? Muchas. ¿Sí ya entendimos entonces este principio? ¿Sí?
Desde mi punto de vista, para que tomes una muestra, una biopsia, es porque ya estás en el quirófano y en ese momento te van a dar el resultado. Para que en ese momento tú decidas qué hacer. ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta esto. Bien, ¿alguna duda de próstata? La inervación de igual manera es el nervio vago, también llega el nervio vago aquí, y los nervios espinales, lumbares y sacros. Lumbares y sacros. ¿Sí? ¿Qué tipo de glándulas dijimos que había? Y que eran las mucosas, submucosas. Túbulo alveolares, ¿verdad? Túbulo alveolares. ¿Sí? Bien. Antes de que continuemos, quiero recordar lo siguiente. A ver, ¿esto qué dijimos que era? ¿Esto qué dijimos que era? Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, muy bien, túbulos seminíferos. ¿Dónde se encuentran los túbulos seminíferos? En los testículos, dentro de los lobulillos, ¿verdad? ¿Cuántos túbulos seminíferos hay en cada lobulillo? De 2 a 3. De 2 o 3. Muy bien. ¿Qué hay en ese túbulo seminífero? Un epitelio germinal más células de Sertoli. ¿Quién se encuentra en la parte basal del túbulo seminífero? Aquí, muy cercano a su lámina propia. ¿Quiénes son estas células que están en la parte basal del túbulo seminífero? Las espermatogonias. Las Espermatogonias. espermatogonias. Y también encontramos estas células piramidales. Células. De Sertoli. Células de Sertoli. Bien. Estas espermatogonias maduran y se diferencian ¿en qué? Espermatocitos. Espermatocitos 1. Primarios. Primarios, 1. Y los espermatocitos 1 maduran, se diferencian ¿en qué? Espermatocitos secundarios. Secundarios, 2. Y estos se diferencian, maduran y se convierten ¿en qué? Espermátides. Espermátides. ¿Y los que se encuentran totalmente en la luz, qué son? Espermatozoides. Muy bien. Fíjense bien, las células de Sertoli también se encuentran en la parte basal, pero llegan hasta la parte apical. Son de forma piramidal. Y vemos que entre una célula de Sertoli y otra existen uniones. Entre una célula de Sertoli y otra hay uniones. Esas uniones son llamadas zónulas ocluyentes. Zónulas ocluyentes. Y forman esas zónulas ocluyentes lo que conocemos como barrera hematotesticular. Barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular separa en dos compartimentos a los túbulos seminíferos. Separa en dos compartimentos a los túbulos seminíferos. Separa en dos compartimentos a los túbulos seminíferos. Un compartimento basal y un compartimento adluminal. 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 En el compartimento basal se encuentran las espermatogonias y los espermatocitos 1 o primarios. En el compartimento basal se encuentran las espermatogonias y los espermatocitos 1 o primarios. Y en el compartimento adluminal, se encuentran los espermatocitos 2
o secundarios, las espermátides y los espermatozoides. ¿Sí? Al compartimento abdominal no pueden pasar anticuerpos ni macrófagos, ya que los espermatocitos 2, los espermátides y los espermatozoides tienen una modificación en su material genético. Al tener esto, los anticuerpos pueden marcarlos y los macrófagos destruirlos. Por eso es de que existe esta barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular puede ser destruida por el virus de las paperas, por radiaciones y por traumatismos. Si esta barrera hematotesticular es destruida, pasan los anticuerpos, marcan a estos espermatocitos 2, a estas espermátides y a estos espermatozoides, y los macrófagos pasan y los destruyen, dejando estéril a esta persona. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No. ¿No? Bien. Entonces, fíjense bien. Las espermatogonias, ya habíamos dicho, maduran, se diferencian en espermatocitos 1. Los espermatocitos 1 se diferencian, maduran en espermatocitos 2. Estos espermatocitos 2 maduran y se transforman en espermátides. Y estos, por un proceso de transformación tan solo, ¿sí?, a través de la espermiogénesis, se transforman en espermatozoides. Todo este proceso se llama espermatogénesis. Recuérdenme, ¿sí?, ¿qué factores son necesarios para la espermatogénesis? Primero, que el hipotálamo le lleguen señales visuales, olfativas, auditivas y táctiles. ¿Sí? Y este hipotálamo, en su núcleo parvicelular, empieza a formar factor liberador para FSH. También factor liberador para LH. Estos dos factores descienden por el sistema porto-hipofisiario. Llegan a la adenohipófisis, a las células cromófilas, basófilas, gonadotrófas. Y se produce FSH. FSH viaja por sangre y llega a las células de Sertoli y estimula este proceso. LH llega por sangre a las células de Leydig y estas células de Leydig producen testosterona, la cual se pega a las células de Sertoli a través de las proteínas ABP, esos receptores. En presencia de FSH y testosterona, se estimula este proceso de espermatogénesis. Ya lo habíamos platicado, hicimos un resumen, pero hasta aquí ¿hay alguna duda? Siempre hay una producción basal. Siempre hay una producción basal. ¿Sí? ¿Por qué? O bueno, ¿ustedes creen que habría diferencias
entre un puberto, entre un puber hombre que vive en Costa, con un puberto que vive, no sé, en Tlaxcala, que hace frío. ¿Creen que exista, primero, en quién creen que exista las primeras eyaculaciones, los primeros sueños húmedos? Efectivamente. ¿Por qué? Efectivamente, efectivamente. ¿En quiénes creen que exista mayor producción? Efectivamente, ¿sí? Y ya para ellos es así como natural esa situación, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí hay una producción basal, pero generalmente tenemos que para verdaderamente poder llevar a cabo una fecundación, se necesitan, pues al menos, una eyaculación de 3 mililitros, que sabemos que en cada mililitro lleva 100 millones de espermatozoides. Al menos necesitamos en una eyaculación 300 millones de espermatozoides. Para que esto se pueda llevar a cabo, se necesita de esos factores. En algún momento yo les platicaba de una exalumna que me comentaba que no podían embarazarse. Y al verla muy introvertida, le preguntaba que si su esposo la había visto desnuda y que si ella había visto desnudo a su esposo. Y me decía que no, que tenían relaciones pues debajo de las cobijas, debajo de las sábanas. Y le digo, pues mira, ¿sabes qué? El problema es de que cuando le mandan a hacer los estudios al esposo, pues tenía una oligospermia, ¿sí? Solo tenía 20 millones de los 300 millones, o sea, con 20 millones más es nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que yo le decía es de que, bueno, pues si tú no puedes cambiar ese principio, pues la verdad es de que pon a tu esposo a ver algunas revistas, a ver algunas películas y pues bueno, todos estos factores son importantes para ese estímulo, ¿sí? Entonces, se los digo con esa amplitud porque al final, ustedes como médicos, el paciente no va a ir con el psicólogo, no va a ir con el sexólogo, no va a ir con el médico, va a decir, oye, ¿por qué no me puedo embarazar? Bueno, pues checamos al esposo y resulta que tiene oligospermia. Antes de checar si tiene algún daño físico, simplemente hablemos de la fisiología. Y la verdad es de que la mayoría de ellos es por esto. Transformamos la sexualidad en algo pecaminoso, en algo malo, en algo que, pues, no es bueno platicar de ello. Ustedes como médicos no pueden cerrarse a este conocimiento, ¿sí? Y finalmente deben de ser abiertos y resolver precisamente esas dudas que tienen sus pacientes, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, estos espermatozoides son llevados hacia los tubos rectos gracias a las células mioides. Los espermatozoides son llevados hacia los tubos rectos gracias a las células mioides. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya se los había mostrado. ¿Túbulos rectos? Tubos rectos, muy bien. Túbulos rectos o tubos rectos. Todo esto que hay aquí en el centro son espermatozoides. Son llevados a esta zona que es la red de testis. Y de ahí, de la red de testis, son llevados a estos tubos. ¿Cómo se llaman?
Conos eferentes. Conos Eferentes. eferentes. De esos conos eferentes son llevados a esta estructura que es el epidídimo, a la cabeza que presenta epitelio cúbico simple con estereocilios. Esto es el cuerpo, ¿verdad? Y presenta un epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Y de aquí es llevado a la cola del epidídimo, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. De la cola del epidídimo se continúa con esto, que sería el conducto deferente. En su porción, epidídimo testicular. De ahí pasa a la porción ¿qué? Funicular. Funicular. Y de ahí a la porción ¿qué? Inguinal. Guinal. Inguinal, y de ahí a la porción Abdominopélvica. en donde llega la ampolla que se va a unir con el conducto de las vesículas seminales para formar ¿a quién dijimos? Conducto eyaculador. ¿Sí? Ahí se vierte la secreción de las vesículas seminales. ¿Que lleva qué? Ahí se vierte la secreción de las vesículas seminales, que lleva qué? Prostaglandina, Ajá. ácido ascórbico, flavina y Ácidos. Aminoácidos, fructosa y flavina. Muy bien. De ahí llegan a los conductos eyaculadores. Llegan a los conductos eyaculadores, aquí, en donde se van a agregar el contenido de las glándulas prostáticas. ¿Sí? Van a llegar a la uretra prostática, en donde se le agrega el contenido de la próstata. ¿Me quieren recordar qué es lo que le agrega a la próstata? prostaglandina, ácido cítrico, antígeno prostático específico, fibrinolicina. Muy bien. La fosfatasa ácida, ¿verdad? Prostática. Más lo que venía ya de las vesículas seminales y del mismo conducto deferente es lo que llega a la uretra prostática. A la uretra prostática. Vemos cómo a esta uretra prostática, de esta uretra prostática sale la uretra membranosa. Esta uretra membranosa, recordemos, que tenía un epitelio cilíndrico estratificado. Un epitelio cilíndrico estratificado que se transformaba en un epitelio cúbico estratificado. Se transformaba en un epitelio cúbico estratificado. Tiene una lámina propia también. Tiene una lámina propia, ¿sí? Y está rodeada por músculo, ¿sí? La parte inicial, que sale exactamente de la próstata, presenta una capa de músculo liso, formando el esfínter interno de la uretra. Pero al pasar por el espesor del perineo, se forma el esfínter externo de la uretra, formado por músculo estriado, voluntario. Gracias a él, orinamos, pues cuando queremos. Lo vamos a ver en el aparato reproductor femenino, cómo es lesionado durante el parto por la mala praxis del médico y dejan a la mujer con incontinencia urinaria.
Ya no se puede manejar a voluntad este músculo. ¿Sí? Bien, a esta uretra membranosa llegan conductos de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Llegan los conductos de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Estas glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper también son túbulo-alveolares, ¿sí? Están rodeadas por tejido fibroelástico, fibromuscular, y en su parte externa de la glándula se convierten en tejido conectivo denso, que le forman una cápsula, ¿sí? Estas glándulas bulbouretrales forman un líquido preseminal, preeyaculatorio, que contiene galactosamida, galactosamina, ácido siálico, metilpentosa, y ácido galactourónico. Esto es el líquido preseminal que liberan esas glándulas bulbouretrales. Aquí tenemos una imagen de estas glándulas bulbouretrales. ¿Sí? Fíjense bien cómo son parecidas, de hecho, a la parótida. ¿Sí? Tienen estos alvéolos, vean cómo no son así, no son alvéolos. ¿Sí? Tienen secreción serosa, también mucosa, ¿sí? Y esto es lo que secretan, ¿sí? Esto es lo que sirve como lubricante, ¿sí? Ante una relación, ante un coito. Cuando existe una eyaculación en 24 horas, a nivel de esta uretra, se quedan espermatozoides que pueden salir en ese líquido preeyaculatorio. Hay que tener cuidado, porque muchos dicen, sí hay, no hay espermatozoides en el líquido preeyaculatorio. Pues si hubo una eyaculación previa 24 horas antes, sí va a haber espermatozoides, pero si no, no puede haber espermatozoides en ese líquido preeyaculatorio, ¿sí? Y seguro de eso, ¿sí? Estamos por irnos, sobran 3 minutos y nos conectaríamos hasta mañana, ¿sí? Entonces, cuando llega esa secreción a la uretra membranosa, se le agrega esta secreción. Esta secreción es la primera en salir durante la excitación. Es la primera en salir en esta excitación. Vemos cómo la uretra membranosa se continúa con la uretra esponjosa. Que está dentro del pene, dentro del cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? La uretra membranosa se continúa con la uretra esponjosa que está dentro del cuerpo esponjoso en el pene. Y algo muy importante es que hay una dilatación distal de la uretra esponjosa. Que se llama fosita navicular.
Esa fosita navicular tiene la función de evitar que entren microorganismos a la uretra y de que salga mal olor. El problema es de que en esta fosita navicular quedan atrapadas las últimas gotas de orina. Por eso es necesario que el hombre pues tenga que sacudir el pene después de orinar, ya que el solo colocarse papel ahí no absorbería, ¿sí? Es necesario sacudirlo para poder eliminar esas gotas de orina que quedan en la fosita navicular, ¿sí? Y termina esta uretra esponjosa en lo que sería el meato urinario, ¿sí? Decíamos que a partir de la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, ¿sí? Van a viajar dos secreciones, la orina y el semen, ¿sí? Estamos a punto de irnos, nos vemos mañana. Si tienen dudas, anótenlas para que mañana empecemos con eso. Mañana terminamos con el aparato reproductor masculino y empezamos con el femenino, ¿sí? Entonces nos vemos, cuídense mucho y anoten sus dudas, estudienle por favor, sigan estudiando, ¿sí? Y nos veríamos mañana a las 11. Mañana a las 11, por favor.